Buenas noches, hermanos. Estoy con un poco de voz de ultratumba hoy. Muy bien, vamos a comenzar la serie que en nuestra iglesia hemos llamado Valores que necesitamos para cambiar nuestra sociedad. Y empezamos con las bienaventuranzas. Y vamos a ver allí valores que cambian vidas. Valores que cambian vidas. Así que les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y allí nos vamos a encontrar con lo que se llama el Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas. Cuando hablamos de bienaventuranzas, vamos a ver que no encontramos allí un verbo que genere las bienaventuranzas. ¿Qué quiero decir con esto? Allí Mateo no va a decir son bienaventurados tales personas, sino que va a declarar que tales personas son bienaventuradas por una característica en especial que poseen. La bienaventuranza es una declaración y nos va a hablar acerca de algo que tenemos y podemos disfrutar en el presente. Cuando hablamos de Jesús proclamando el Sermón del Monte, hablamos siempre de Jesús proclamando las virtudes de su reino, de ese reino que Él vino a instalar, de ese reino por el cual Él vino, y dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y este reino que fue rechazado por los judíos se pospuso en el tiempo. Y este reino se va a concretar después de su venida, en un tiempo futuro, en un tiempo escatológico, pero en el presente nosotros somos parte de ese reino. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó y Pablo dice en la carta a Colosenses que nos traspasó de las tinieblas en donde estábamos porque éramos pecadores al reino de su amado Hijo. Y allí estamos ahora. Y entonces estas características son propias de nosotros, propias de los cristianos. ¿Quiénes van a estar en el reino? Aquellos que han creído en Cristo. Entonces, las cualidades de ese reino tienen que ser propias en nosotros, porque nosotros hemos creído en Cristo. Aquellas cualidades que nosotros pensamos que deben ser para el futuro, deben ser nuestro presente. Como cristianos nosotros hoy estamos, por la fe, en el reino de su amado Hijo. Por la fe estamos en el reino de Dios. Él es nuestro rey, nuestro soberano. Y entonces estas características tienen que cumplirse en nosotros. Y entonces la Biblia nos enseña que el Señor Jesús empieza con una definición de características de personas que van a formar parte de ese reino. Y esos valores de esas características son las que queremos rescatar para practicarlas en forma consciente en nuestra vida, para que las personas puedan ver transformación en nosotros, para que las personas puedan ver un anticipo de ese reino en cada uno de nosotros. Valores que puedan transformar vidas. Nuestras vidas pueden cambiar. Y si cambian nuestra vida, el mundo lo ve. Y si el mundo lo ve, el mundo puede creer. Dice así el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, no la boca, su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y notamos allí que dice pobres en espíritu, y muchas veces nosotros memorizamos pobre de espíritu, y tenemos una pequeña diferencia, que la vamos a ver. En primer lugar, yo quiero que recordemos que en esta bienaventuranza tenemos una verdad que descubrir. Y la primera parte para descubrir de esta verdad dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Bueno, la palabra que se utiliza allí, es, como lo dijimos el domingo pasado, es una palabra que se llama makarios, que significa alguien que es feliz. Alguien que es dichoso, alguien que está alegre. Ahora, esta alegría proviene
de sí mismo, de su interior. ¿Sabes? La traducción que hace el español, bienaventurado, no es una traducción muy afortunada, porque bienaventurado o ventura habla acerca de la suerte. Y bienaventurado quiere decir que tenemos buena suerte o que somos afortunados. Y sabes, la suerte y la fortuna viene de algo exterior. Podés tener buena suerte o mala suerte. Podés disfrutar de un día diciendo que tenés buena suerte, pasaste por el césped y te dio mala suerte, ¿no? Alguien se olvidó de llevar la palita y lo pisaste. Mala suerte. Algunos dicen que es plata. Buena suerte. Mala suerte, buena suerte. Ahora, no depende de algo interior, no depende de algo exterior, sino que depende de tu interior. Cuando el Señor Jesús dice allí que somos bienaventurados, está hablando de algo en nuestro interior que nos hace feliz, algo en nuestro interior que hace que nosotros disfrutemos y estemos gozosos a pesar de que las circunstancias muchas veces nos sean adversas. Y entonces una declaración: es feliz la persona que es pobre en espíritu. ¿Sabes? El Salmo 1 dice que el hombre es feliz cuando, dice allí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de los que se burlan, se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, conocen el resto. Es dichoso la persona que puede manifestarse de esta manera. ¿Por qué? Porque no importa lo que suceda, no importa si las cosas le salen bien o le salen mal. Él sabe que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque no ha estado en camino de pecadores y se ha sentado con escarnecedores, sino que ha meditado en la palabra de Dios. ¿Ves? Allí el bienaventurado tiene un sentido nuevo para nosotros. Somos dichosos, somos felices porque estamos bien con nosotros mismos. Y estamos bien con nosotros mismos porque estamos bien con Dios. Dice un proverbio que cuando estamos en paz con Dios, los hombres que están en paz con Dios, aún Dios puede hacer que estén en paz hasta con sus enemigos. ¿Sabes? Cuando estamos haciendo las cosas que Dios quiere, cuando estamos en el camino de Dios, podemos sentirnos felices, podemos sentirnos dichosos. Y eso ya no depende de las circunstancias. Nos puede ir bien en el trabajo, nos puede ir mal, pero yo sé que estoy bien con Dios. Y si Dios permite que esto pase, por algo es. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que están bien con Dios, porque están bien con sí mismos y no dependen de las circunstancias que los rodean. ¿Sabes? Cuando estudiaba esto, me preguntaba, ¿qué cosas son las que nos hacen felices? ¿Qué cosas son las que me hacen feliz? Por ahí decimos, si bajara 10 kilos, sería feliz. Sería incompleto. A ver, si bajara 10 kilos y pudiera seguir comiendo de la misma manera, sería feliz. Si me aumentaran el sueldo, sería feliz. Si tuviera un ascenso, sería feliz. Los Jomatrix decimos, el ver la sonrisa de nuestra esposa nos hace felices. ¿Es así, Jomatrix? ¿Nadie contesta? No, son todos felices entonces. Pero, ¿sabes? Una discusión con tu esposa y la sonrisa se borró. Jomatrix son los matrimonios jóvenes. Quizás se fueron todos, se retiraron todos. Están todos en el retiro. ¿Sabes? Una discusión con tu esposa y la felicidad se terminó. No te ascendieron, no te aumentaron el sueldo, no bajaste, no hiciste la dieta y tu felicidad se terminó. ¿Sabes? Dios dice allí, bienaventurados. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad depende de estar bien con Dios. Nuestra felicidad depende de estar bien con Dios y no depende de las cosas externas, no dependen de las cosas que nos rodean. Las cosas pueden ser buenas o malas, pero no importa. ¿Sabes? Jesús se aparece a los discípulos y Tomás no estaba allí presente. Miguel nos decía algo de esto en la reunión de la cena. Y ¿sabes? Cuando estuvo Tomás, dijo, si yo no pusiera mi dedo en sus lastimaduras, en sus heridas, en su costado, no creeré. Y Jesús se le aparece y le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque están de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. ¿Qué dijo? Que iba a resucitar. Y Él resucitó. Bienaventurados, felices,
porque no dependió de algo externo, de ver o no ver, creyeron. ¿Sabes? Cuando el cristiano cree la verdad de Dios y la practica, es bienaventurado. Cuando somos obedientes a su palabra, somos bienaventurados. Porque estamos haciendo lo que Él quiere. Y sabes, las circunstancias que nos rodean pueden ser agradables o no. Pero yo sé que mi corazón es conforme al corazón de Dios. Y eso trae alegría y trae felicidad a mi vida. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, en quien confiaré. Y habla de que podemos pasar angustias, y dice allí el salmista: caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Habitar a la sombra del Altísimo. Estar al lado de Dios, estar en el camino de Dios. Y entonces no vamos a temer. Y va a venir, como dice el Salmo, va a venir la guerra, va a venir la peste, va a venir la enfermedad. Me puede llegar o no me puede llegar, pero estoy feliz porque mi corazón está conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Dice allí Mateo: bienaventurados, felices, dichosos, los que están en paz con Dios. Y dice allí también: bienaventurados los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres? ¿Sabes? En la Biblia encontramos muchas veces la palabra pobres. Y si nosotros pudiéramos gastar tiempo en estudiar la palabra original, vamos a darnos cuenta que en la Biblia la palabra pobre significa dos clases de personas. En primer lugar, habla acerca del pobre que no tiene nada que le sobre. El pobre que sale todos los días a trabajar. El pobre que con esfuerzo consigue su dinero, su pan, pero terminado el día, sabe que al otro día tiene que volver a levantarse y salir a trabajar. No dije ninguna novedad, ¿no es cierto? Es lo que nos pasa a todos nosotros, creo. Todos estamos ahí con lo justo. Justo y necesario, no nos sobra nada. Y al otro día volvemos a salir, ¿sabes? Aquí Mateo se está refiriendo a pobres. Y esta es una palabra que habla acerca de pobres. Pero, ¿sabes? Hay otra palabra que se refiere acerca de los pobres en el griego y habla de aquellos que no tienen nada de nada. Habla de aquellos que necesitan todo. Habla de aquellos que no tienen fuerzas para poder trabajar y que solo le resta pedir limosna y mendigar. La idea allí de la palabra pobre es aquel que está encorvado, estirando la mano para pedir limosna. Ya no tiene fuerzas, ya no puede hacer nada por sí mismo. Solo le resta esperar la misericordia de los demás. Está allí pobre y necesitado, sentado en su miseria, esperando que los demás, movidos a misericordia, puedan suplir en algo sus necesidades. ¿Sabes? Esta clase de pobres es a la que se refiere Mateo allí en la bienaventuranza. Es la que Jesús dice: bienaventurados los pobres. ¿Qué pobres? Los que necesitan todo. ¿Cuál es la característica de estos pobres? Es que no pueden tener nada por sí mismos y necesitan la ayuda de los demás. Este pobre no puede hacer nada, no tiene nada, miseria absoluta, y necesita la misericordia de los demás, la ayuda de los demás, la limosna de los demás. ¿Sabes? Esta clase de pobres es la que Jesús se refiere siempre que habla de pobres. Cuando dice en Mateo capítulo 11, a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5, a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿A qué tipo de pobres? A estos. A los que no pueden hacer nada por sí mismos. A los que necesitan la ayuda de otro. A los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí sobre el final del versículo. En Mateo 19, versículo 21, es el consejo que Jesús le da al joven rico. ¿Se acuerdan? Tenía todo y había cumplido los mandamientos, pero amaba sus riquezas. Y Jesús le dice: vendé todo lo que tenés y dáselo ¿a quién? A los pobres, a los que necesitan la ayuda. Es la palabra que usa el Señor Jesús en Mateo 26, versículo 9, cuando habla acerca de, ¿se acuerdan la historia cuando esta mujer, para alabar al Señor, para adorar al Señor Jesús, rompe el frasco de alabastro y lo tira a sus pies? Y uno de los discípulos dice: ¿no podríamos haberlo vendido y habérselo dado a los pobres? Mateo 26, 29. ¿No se podía haber y dárselo a los pobres?
¿Y Jesús qué le responde en el versículo siguiente? A los pobres, mientras lo busca, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, ¿sabes? Siempre hay necesitados, siempre hay necesitados. Y podríamos hablar de la obra social que necesita hacer la iglesia. Y podríamos gastar tiempo en esto. Y ¿sabes? Nuestra iglesia puesta en este lugar tiene que también cumplir una función social. Porque hay pobres y hay necesitados. ¿Sabes? La palabra pobre es una palabra muy dura y que muchas veces la gente la cambia para no decirla directamente, porque es una palabra dura y pareciera que nos duele. Y entonces la cambiamos, usamos un eufemismo y decimos, esta es una persona humilde. No es humilde, es pobre. Porque humilde habla de una actitud del corazón. Humilde es lo contrario de orgulloso. Y se puede ser pobre y orgulloso. Y se puede ser rico y humilde. Y nosotros tratamos de tapar la palabra pobre con otra, que suene menos ofensiva, que lastime menos. Pero, ¿sabes? Nosotros estamos en un barrio que es pobre. Y la iglesia tiene que cumplir una función social también en esto. La gente necesita una ayuda, pero sobre todo necesita una ayuda espiritual. Necesita el pan para todos los días, pero necesita el pan de vida que cambie su corazón y salve su alma. ¿Sabés? Jesús estaba hablando acerca de esta clase de pobres, de lo que necesitan de todo y que no tienen la fuerza ni la manera de poder hacer algo para poder sustentarse por sí mismos. Están condenados allí a la miseria y a la mendicidad. ¿Sabes? Esta es la palabra que se traduce como mendigo en Lucas capítulo 18, cuando Jesús da la parábola de Lázaro el mendigo y el rico. ¿Se acuerdan la historia? Y estaba allí el mendigo, el pobre, tirado en la puerta del rico, esperando una limosna y conformándose solamente con comer las migas que caían de la mesa del rico. Mendigo. ¿Sabes? Esa es la idea que estamos hablando de una persona que necesita ayuda. Pobres. ¿Sabes? Dios nos ve a nosotros así. Dios te ve a vos y me ve a mí así. Pobre y necesitado. ¿Sabes? Santiago dice que Dios vino a buscar a los pobres de este mundo. Santiago capítulo 2, versículo 5. A los pobres de este mundo eligió, ¿para qué? Para ser ricos en la fe. A los pobres de este mundo eligió Dios. Te eligió a vos y me eligió a mí. No porque éramos elegantes, no porque éramos inteligentes, no porque éramos buena gente, sino porque éramos pobres. Éramos pobres y necesitados. Él nos veía así. Pobre y necesitado. Que no podíamos hacer nada para cambiar nuestra situación. Y sabes, Él se acercó a nosotros, tocó nuestras vidas y nos transformó. ¿Sos consciente de que necesitas a Dios? ¿Sabes? La característica del pobre de la bienaventuranza es que se da cuenta de su propia inutilidad y no le queda otra que pedir ayuda. Y muchas veces nosotros, en nuestra soberbia, no pedimos ayuda a Dios. Pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Pensamos que podemos pilotear la situación, que tenemos el conocimiento, la experiencia para poder salir adelante en la circunstancia. Y escribimos frases que nos mandamos por Facebook, ¿no? Ninguna tempestad hizo, ¿cómo es que dice? Ninguna tempestad hizo experimentado un marinero. Como diciendo, afrontala, prepárate, luchá porque vas a salir adelante, ¿sabes? La Biblia nos cuenta la historia de un marinero que tuvo que clamar por ayuda porque se ahogaba. Conocía de toda su vida el mar y sin embargo se ahogaba y clamó por ayuda a Dios. ¿Sabes? Necesitamos la ayuda de Dios. Y eso no nos tiene que dar vergüenza, porque es lo que Dios vio en nosotros para rescatarnos. Vio que éramos pobres, que éramos necesitados, que no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. ¿Y sabes qué hizo? Estiró su mano hacia nosotros. Y como recordamos en la reunión anterior, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados, porque éramos incapaces de presentarnos en su presencia, santos y limpios y puros, sin mancha. Cristo murió en nuestro lugar
Cristo tomó el lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Sabes? Bienaventurados los pobres. ¿Crees que tenés valor delante de Dios? Sí, tenés valor, porque Él envió a su Hijo a morir por ti, por mí. Pero, ¿sabes? Tenemos que ser conscientes de que necesitamos a Dios. Tenemos que ser conscientes que tenemos que clamar por ayuda a Dios. Y muchas veces solo clamamos ayuda en los momentos difíciles. Muchas veces clamamos por ayuda cuando se nos agotaron las opciones. Y el primer llamado tiene que ser siempre a Dios. El primer clamor tiene que ser siempre a Dios. Conscientes de que somos pobres y necesitamos su ayuda. Pero allí el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta verdad que estamos descubriendo agrega un concepto más y dice, pobres en espíritu. Ahora, dijimos, no dice pobre de espíritu, sino pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, este concepto aparece solamente en Mateo. Si buscamos el pasaje paralelo en Lucas, vamos a ver que Lucas simplemente dice, bienaventurados los pobres. Mateo agrega este concepto de pobres en espíritu. Y se está refiriendo a aquella persona que tiene no solamente un carácter humilde, sino que sabe que su espíritu tiene necesidad de Dios. Con esta palabra Jesús se refiere a las personas que no son autosuficientes, sino que reconocen su necesidad de los demás. Pero no solamente necesidad de los demás y necesidad de Dios, pero no solamente que reconocen también la total dependencia que necesitan de Dios. No solamente la necesidad, sino la dependencia de parte de Dios. Dios tiene que formar parte en nuestras vidas. Dios no tiene que ser algo agregado. Dios no tiene que ser algo complementario. Dios tiene que ser nuestras vidas. Muchas veces tomamos a Dios como lo que hacemos cuando vamos a la iglesia. Y Dios tiene que formar parte no solamente los domingos o los jueves o los sábados, sino todos los días en nuestras vidas. El pobre en espíritu entiende que necesita que Dios forme parte de su vida. Miguel nos decía también acerca de Mefiboset. Cuando Mefiboset se presenta delante de David, ¿qué dice? Soy un perro muerto. ¿Sabes? El perro era un animal despreciable y encima muerto. Todo lo que era muerto era abominación para el judío. Pero él era pobre de espíritu. No puedo ser nada, no soy nada. Necesito de la ayuda de los demás. Él había llegado a esta conclusión por su impedimento físico. No podía valerse por sí mismo. ¿Sabes? Los que son pobres de espíritu se dan cuenta que no valen por sí mismos, sino es por acerca de Dios. ¿Sabes? El mundo insiste en que nosotros tenemos valores en sí mismos. Y si nosotros vamos a una conferencia de liderazgo, vamos a escuchar que se puede, nosotros podemos, se puede salir adelante. Y si escucháramos alguna conferencia acerca de entrenamiento para vendedores, vamos a escuchar mucho más acerca de esto. Y van a tratar de transmitir a través de la presencia del vendedor seguridad y solvencia. Y vos podés romper el récord, podés hacer una nueva marca, podés mejorar. Todo radica en torno a vos. Y todas las conferencias de liderazgo hablan acerca de esto. Nosotros podemos, hay poder en nosotros. Ese poder se puede transmitir a las demás personas. Podemos convencer a los demás. ¿Y sabés lo que dice Dios? Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. ¿Sabés? El mundo entra en la iglesia cuando decimos que hay que hacer entrenamiento para líderes y no entrenamiento para siervos. Porque Cristo vino a este mundo ¿para qué? Para servir, no para ser el líder. ¿Y el primero cuál es? El último. ¿Y el más importante quién es? El que sirve a los demás. Y este es el concepto que Cristo quiere poner. Por eso el Sermón del Monte y por eso las bienaventuranzas traen una revolución en la cultura, en la manera de pensar de la época. Y fíjate la actualidad que tiene, que trae una revolución en la manera de pensar aún en nuestros tiempos. No es importante el que está delante, sino el que está atrás soportando todo. No es importante el que no necesita nada. Para Dios el que importa es aquel que sabe que necesita de Dios. Es el que sabe que necesita a Dios. Cuando nos damos cuenta acerca de nuestra fragilidad y lo débiles que somos, ¿sabes? Nos creemos que podemos hacer un montón de cosas, pero tenemos un accidente, sufrimos una enfermedad y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Con qué poco perdemos la vida.
y creemos que podemos hacer tanto, que tenemos tanta fuerza. Y cuando somos adolescentes y cuando somos jóvenes pensamos que tenemos toda la vida por delante, tantos proyectos, tantas cosas por hacer. Y la vida pasa. Y en cualquier momento, cualquier circunstancia puede cortar nuestra vida para siempre. Somos frágiles, somos frágiles. Cantamos una canción hace mucho que decía, la vida es corta, pronto se acaba, se van a acordar los memoriosos, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es corta, pronto se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Bienaventurado el hombre que es pobre de espíritu. Feliz, porque sabe que necesita solamente de Dios. Y sabes una cosa, Dios no falla. Te pueden fallar los medicamentos, ¿viste? Decís, toma una cada 8 horas y no te hace efecto. Tenés que tomarte 2, pero Dios no falla. Te pueden fallar los amigos, que dice a tal hora voy y te quedaste esperando. Y sirvió el agua del mate y no vino, pero Dios no falla. Dios no falla. Podemos confiar en Dios que no nos va a fallar, ¿sabes? Ser pobre de espíritu es ser consciente que no somos nada en la presencia de Dios y Él nos ve tan necesitados, tan necesitados. Déjame que te muestre un ejemplo más de lo que es ser pobre de espíritu. Vamos a Lucas, capítulo 18, Lucas 18, 9, versículo 11. Dice, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo, ni siquiera podía orar a Dios. Su oración no pasaba al techo. Dice, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba al lado de él. Versículo siguiente, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio, Dios, a mí, pecador, pobre de espíritu, pobre de espíritu. Sé propicio a mí, que soy pecador, ¿sabes? Este es el clamor, ser propicio es un término utilizado para pedir el favor de los reyes. Y acá este hombre estaba diciendo que necesitaba de la misericordia de Dios, que él era incapaz de lograrlo. El otro es el ejemplo de lo que no es un pobre de espíritu. Pero este publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Sabes? Había entendido su posición delante de Dios. Se había dado cuenta que no era nada delante de Dios. Y allí estaba, Señor, te necesito porque soy pecador. Te necesito porque no puedo hacer nada. Te necesito porque estoy inútil de poder lograrlo. ¿Sabes? Cuando nos damos cuenta de esto, Dios empieza a obrar en nuestra vida. Dios puede obrar en nuestra vida. Pedimos que Dios obre en nosotros. ¿Sabes? Dios va a obrar cuando somos pobres en espíritu. Muchas veces clamamos a Dios para que nos cambie y mantenemos nuestro espíritu indomable. Y ¿sabes? Dios quiere ver nuestro espíritu doblegado a sus pies. Señor, te necesito, te necesito. Queremos cambiar nuestros vicios. ¿Sabes? No puedo. Señor, te necesito. Queremos cambiar nuestra conducta. Señor, te necesito, yo no puedo. Queremos cambiar nuestra mala manera de hablar, el manejo de nuestra ira con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Señor, te necesito, yo no puedo. Te necesito. Un corazón humillado, un corazón contrito es lo que Dios nos rechaza. Es el corazón que Dios está buscando para orar. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántos tenemos que decir hoy, Señor, necesito que obres en mi vida? Yo lo tengo que decir, Señor, obra en mi vida. Pero ¿sabes? Dios demanda de mí para orar que sea pobre de espíritu, que reconozca que lo necesito, que reconozca que me hace falta. Dios quiere orar, pero tenemos que reconocer nuestra imposibilidad de hacerlo por nuestros propios medios para que Él entonces pueda obrar. Pero, ¿sabes? Dijimos, hay un valor, hay una verdad que descubrir, pero también hay un valor que disfrutar. Termina diciendo la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Ser pobre de espíritu nos lleva a perder toda la confianza que tenemos en nuestra propia justicia y en nuestro propio esfuerzo.
y nos lleva y nos empuja solamente a descansar y a confiar en Dios. Un valor que tenemos que rescatar para nosotros es la confianza en Dios. Hemos perdido la confianza en Dios. Hemos acudido a confiar en Dios cuando la situación es extrema. Hemos usado a Dios como la rueda de auxilio. Cuando ya no podemos andar más, buscamos a Dios y lo cambiamos, ponemos la rueda. Mientras tanto, seguimos, hasta la comería, no importa, en llantas, seguimos andando. Y somos así en nuestra vida, Usamos a Dios de salvavidas. Cuando vemos que nos ahogamos, pegamos el manotazo. Ahora, cuando hablamos acerca de los pobres, ¿se acuerdan? Dijimos que había 2 palabras. ¿Sabes? Para el judío, el pobre tenía 4 etapas. Primero, ser pobre. Segundo, eso está claro, ¿no es cierto? Segundo, ser pobre, y por ser pobre, no tener ningún tipo de influencias o contactos que lo puedan ayudar. En tercer lugar, como no tenía ningún contacto ni influencia que lo pueda ayudar, entonces era explotado y oprimido por las demás personas. Y en cuarto lugar, está el pobre que sabe que no tiene dinero, que no tiene contactos, que va a ser avasallado y oprimido, y entonces clama a Dios. Y entonces entiende que necesita a Dios. Pero necesitó bajar 4 escalones para darse cuenta de su necesidad de Dios. ¿Cuántos escalones hemos bajado nosotros para darnos cuenta que necesitamos a Dios? Muchas veces más que 4. Y a veces seguimos bajando, porque nuestro espíritu, porque nuestro corazón, porque nuestra mente no quiere entender que necesitamos a Dios. Porque se cree con la fuerza suficiente y el entendimiento suficiente para seguir por su propia cuenta, ¿sabes? Confianza en Dios es el valor que tenemos que rescatar para nosotros. Bienaventurados, dichosos, felices, es el hombre que reconoce su limitación y clama por ayuda a Dios, porque Dios le va a responder y porque entonces va a disfrutar de Dios como rey. Esa sería más o menos la traducción de la bienaventuranza. ¿Sabes? Para el judío el rey tenía que tener 2 cualidades. Ser bueno para mantener la libertad del pueblo y ser bueno para mantener la justicia en el pueblo. Libertad y justicia. ¿Cuánto hemos clamado nosotros en nuestros días por justicia? ¿Cuántas veces hemos escuchado marchas que piden y claman por justicia? ¿Sabes? Dios quiere que nosotros disfrutemos de libertad y de justicia, pero la vamos a obtener cuando vivamos como pobres de espíritu, entendiendo que necesitamos de Él a cada momento, entendiendo que necesitamos de Él frente a cada circunstancia. ¿Sabes? Cuando oramos por los enfermos, reaccionamos como pobres de espíritu, porque ahí entendemos que no podemos hacer nada. Y decimos, está en manos de Dios. Siempre debería ser así. Siempre está en manos de Dios. Siempre está en manos de Dios. Solamente que nosotros debemos reconocer, doblegar nuestro orgullo. ¿Sabes? Este es el primer paso, doblegar nuestro orgullo, para que Dios obre en tu vida, para que Dios obre en mi vida. Decimos, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no cambia? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios se toma su tiempo? ¿No será que quizás todavía no aprendí a ser pobre de espíritu y entender que necesito de Él en primer lugar y dejar de luchar para que Él haga la obra? Confianza en Dios. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto confiamos en Dios? ¿Hasta darlo todo? ¿Solamente los diezmos? ¿Hasta darle mi vida? ¿Hasta qué punto confiamos en Dios? ¿Hasta servirlo a Él? ¿Hasta dejar mi trabajo por seguirlo? Te estoy diciendo extremos, para que entiendas cuál es el punto de confianza que tenés en Dios. Dios no quiere ser el Dios de los domingos. Dios quiere ser el Dios de todos los días. Mira, te invito a que podamos orar en este momento y podamos pensar cuál es el Dios que tenemos, cuál es tu Dios y cuánto confías en ese Dios.
¿Sos realmente un pobre de espíritu reconociendo la necesidad de Dios en tu vida? ¿O confías en lo que vos tenés? ¿Sabes? La Biblia dice que los ricos confían en las riquezas. Quizás vos confías en tus propias riquezas, sea dinero, sea capacidad intelectual, sea una posición social, sea una educación, sea lo que sea. Quizás confías más que en Dios. Y eso te hace rico, ¿sabes? Lucas capítulo 2 habla de un hombre que confiaba en las riquezas y tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dice, si esta noche piden tu alma, ¿para quién va a ser todas tus riquezas? Todo aquello que era tu fuerte, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si perdés el alma? Señor, en esta noche escuchamos tu palabra y escuchamos tu desafío de confiar en ti. Y Señor, como primer paso y quizás el más difícil, es dejar de luchar. Es dejar de luchar contra vos, queriendo hacer tu parte, queriendo hacer lo que te toca. Y Señor, cuando hacemos lo que a vos te toca, sí o sí ocupamos tu lugar también. Y Señor, nos ponemos nosotros mismos como los reyes y gobernantes de nuestra propia vida. Y somos cristianos sin Cristo. Y Señor, nos llamaste porque éramos pobres. Nos llamaste porque éramos necesitados, porque no éramos nada. ¿Qué cambió en nuestra mente para que pensemos que somos mejor que antes? Padre, que puedas ver en cada uno de nosotros personas pobres de espíritu que te necesitan, para que podamos disfrutar de que seas nuestro Rey, justo, bueno, que nos des libertad. Señor, que podamos disfrutar de tu reino en la tierra y que las demás personas puedan ver en nosotros que somos dichosos y felices y que aunque pasamos por circunstancias y enfermedades y momentos difíciles, vos gobernás nuestra vida y eso nos transforma y eso nos hace felices. Padre, que tu Espíritu en esta noche pueda hablar a nuestro espíritu y pueda hacernos entender cuánto te necesitamos. Oramos a ti, Señor, una vez más, agradecidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. En su nombre, amén.